Muy bien. Veamos. ¿Qué viene a ser la fuerza? Cuando hablamos de fuerza, jovencitos, hablamos de el resultado de una interacción entre cuerpos, el resultado de que un cuerpo actúe sobre otro. Pero claro, cuando decimos que un cuerpo actúa sobre otro, inmediatamente nos viene a la mente algunas acciones que hemos visto en la vida cotidiana, como por ejemplo empujar un carrito en un centro comercial, patear una pelota, cuando jugamos fútbol, o las niñas golpean, ¿correcto?, con sus manos el balón cuando juegan vóley. Igualmente los jóvenes que juegan básquet, ¿no? Golpean el balón, lo hacen botear y lo lanzan pues hacia la canasta. Ahí tenemos una interacción por contacto. Nos apoyamos en la pared, nos sentamos en un sofá, ¿correcto? Los que juegan béisbol golpean con el bate, ¿de acuerdo? La pelotita de béisbol. Por otro lado también, los que juegan billar golpean con el taco la bolita de billar. Interacción por contacto. Tocamos los cuerpos. Pero también vamos a poder ver que la interacción entre cuerpos se puede dar a distancia. Entonces, primero, la fuerza la definimos como una cantidad física vectorial. Es una cantidad física que, aparte de tener un valor que nos va a representar la magnitud o intensidad de la fuerza, que tan grande es, también implica dirección. Eso significa que la forma como nosotros actuemos sobre un cuerpo va a ser muy importante, por el que el efecto sobre él va a depender de eso. No es lo mismo empujar un cuerpo que levantar un cuerpo. De ahí la importancia de la dirección, ¿no? Y su representación con una flechita que nosotros anteriormente le hemos llamado vector. Bien, es una cantidad física vectorial que va a medir el grado de interacción que existe entre los cuerpos, ya sea por contacto o a distancia. Como ya te expliqué, por contacto como patear una pelota, y a distancia, ¿correcto? Como por ejemplo cuando la Tierra nos atrae a nosotros. Bastará soltar ahorita un borrador y ver cómo se precipita hacia la superficie, debido a que la Tierra atrae a ese cuerpo. Y mientras cae, no hay contacto con la superficie terrestre, lo que le llamamos interacción a distancia. Y vamos a explicar por qué se da esa interacción. ¿A qué se debe si no hay contacto? ¿Qué es lo que hace que la Tierra atraiga a ese cuerpo, al borrador y a nosotros mismos, cuando lógicamente nos caemos por alguna razón sobre la superficie? La unidad de la fuerza en el sistema internacional será el Newton, como ya hemos visto en el tema de magnitudes, y se representará con la letra N mayúscula. Por otro lado, el hecho de que aparezcan las fuerzas, nosotros lo vamos a poder identificar, vamos a poder percibir que una fuerza existe, ya que va a producir algunos efectos entre los cuerpos o en los cuerpos. Efectos como ¿qué? Como por ejemplo movimiento, pero cuidado. Cuando hablamos de generar efectos de movimiento, es que la fuerza va a ser responsable de alterar o modificar o cambiar el estado de movimiento en los cuerpos. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil. Si, por ejemplo, un carrito en el centro comercial está en reposo, yo lo empujo, le aplico una fuerza y sale del reposo. Ahí nomás cambió su estado de movimiento. Pasó de estar en reposo a moverse. Ahora, puede hacer que de repente yo incremente el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, si el carrito se está moviendo, yo puedo aplicarle una fuerza y hacer que se mueva más rápido. Estoy cambiando su estado de movimiento. De moverse con una rapidez, hago que viaje más rápido, que acelere lo que hemos visto en el MRV. Pero ahí no hemos hablado de fuerza. Pero ya mira, ya estamos viendo el por qué. ¿Quién es responsable de que eso ocurra? Por otro lado, puede hacer que el cuerpo esté en movimiento, yo atenúe su movimiento, es decir, lo voy deteniendo. Por ejemplo, en un partido de fútbol, un arquero embolsa el balón y lo detiene. El balón le llega con una cierta velocidad, con un movimiento, y él, aplicándole la fuerza, lo detiene. Cambió su estado de movimiento. De estar en movimiento pasa al reposo. Estos efectos mide la fuerza, los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. Pero también
puede generar efectos como deformación, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo estirar y comprimir un resorte. Una vara de goma yo la puedo doblar, genera una deformación. Por lo tanto, otro de los efectos que produce la fuerza es provocar en los cuerpos una deformación, una alteración en la forma de los cuerpos. Una esponja, por ejemplo, yo la puedo comprimir y le cambio la forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza es un elemento que nosotros debemos conocer bien. Vuelvo a repetir, es una cantidad física vectorial que mide la interacción existente entre los cuerpos, ya sea por contacto o ya sea a distancia. Su unidad en el sistema internacional es el Newton y recuerda que se manifiesta produciendo en los cuerpos diferentes efectos que en resumen, correcto, se involucra con movimiento y deformación. Y cuando hablo de movimiento, hablo específicamente de un cambio, ser responsable de un cambio en el estado de movimiento de los cuerpos y en su forma, provocando en ellos una deformación. Acá tenemos algunos ejemplos ilustrativos de las fuerzas por contacto. Coger un resorte, tocarlo y estirarlo, por ejemplo, mediante una cuerdita, jalar un carrito. Y, por ejemplo, en un partido de fútbol, patear una pelota. En los tres casos hay contacto con los cuerpos. Pero también existen fuerzas a distancia. Por ejemplo, acá, este cuerpo podría, por ejemplo, representar la Tierra y la Luna. La Tierra atrae a la Luna. Pero, ¿qué hace que la Tierra atraiga a la Luna sin que haya contacto? Una propiedad que ellos tienen, los dos, que se llama masa, y se le llama interacción gravitacional. Y la fuerza que aparece se le llama fuerza gravitacional, que para nosotros es conocido como el peso. Cuando los cuerpos están electrizados, también se ejercen fuerzas mutuamente, pero no hay contacto. ¿Pero qué hace que estas fuerzas aparezcan? Por ejemplo, acá hay una atracción, debido a que una carga es positiva y la otra es negativa. Bueno, esa fuerza se debe a las propiedades eléctricas de los cuerpos. Significa que si estos cuerpos no están electrizados, no hay fuerza. En este caso de atracción, como también puede ser de repulsión. Es importante que ellos tengan esa propiedad llamada carga eléctrica para que aparezca esta fuerza, llamada fuerza eléctrica y se le llama interacción eléctrica. Pero también hay otra propiedad que los cuerpos tienen mediante las cuales puede haber una atracción o una repulsión, el llamado magnetismo. Y esa sustancia que presenta magnetismo se le denomina imán. Y ustedes saben perfectamente que los imanes pueden atraer a un clavito de hierro o a un clip, que es de acero. Entonces, la propiedad magnética del imán y la propiedad magnética que adquiere el hierro por estar cerca al imán, le permite al imán atraerlo al hierro y le genera una fuerza llamada fuerza magnética y el tipo de interacción se le llama interacción magnética. Por lo tanto, vamos a tener nosotros tres propiedades que hacen que los cuerpos interactúen a distancia. Una de ellas son las masas, llamada interacción gravitacional, puramente atracción. Lo otro es la carga eléctrica y se le llama interacción eléctrica y la fuerza que aparece se llama fuerza eléctrica y puede ser de atracción o de repulsión. Y la interacción magnética, la propiedad llamada magnetismo, que entre imanes puede haber una atracción o una repulsión. Y se le conoce como interacción magnética y la fuerza que aparece se le llama fuerza magnética. Bien, ahora, en la representación de la fuerza nosotros vamos a tener algunos elementos. Recuerda que se representa como un vector, observa. ¿Cómo represento entonces el hecho de patear o golpear esta pelota? Con esta flechita llamada fuerza. Pero va a tener los siguientes elementos como vector que es. Primero tiene módulo magnitud, el valor de la fuerza expresada en Newton. El módulo, que viene a ser la longitud del vector, me representa proporcionalmente qué tan intensa o qué tan grande puede ser el valor de la fuerza. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores fuerza, el vector que tenga más tamaño, más longitud, representará una fuerza de mayor magnitud, de mayor valor, o sea, como que golpeo más fuerte. La dirección viene a ser este ángulo de inclinación que tiene esta recta
que está sobre la fuerza. Esta recta soporte o que contiene a la fuerza se le llama línea de acción. Y esta línea tiene una característica importante, de que solo le permite a la fuerza poderse desplazar a lo largo de esa línea. Si la fuerza se sale de esa línea, estaremos hablando de otra fuerza, a pesar de que puede mantener su dirección y magnitud, estaría siendo otra fuerza porque va a producir un efecto diferente. Por ejemplo, imagínate un ropero que tú lo empujas aplicándole la fuerza al medio y lo empujas también aplicándole la fuerza en la parte superior. Clarito tú vas a notar que si tú le aplicas la fuerza al centro, el ropero se va a desplazar, va a ser arrastrado sobre la superficie, pero de aplicarle la parte superior va a volcar. Mira que el efecto es diferente. Es la misma fuerza, pero al actuar en puntos o líneas de acción distinta, el efecto inmediatamente cambia. Por eso que la fuerza solo se puede desplazar a lo largo de su línea de acción. Y ahí tenemos los elementos. En este caso, la dirección, que es el ángulo. La flechita, que representa la fuerza, tiene una longitud, que viene a ser su módulo, y que representa directamente la magnitud, que tan fuerte es. La línea de acción, que es la recta soporte de la fuerza, y el punto de aplicación, que nos indica dónde está actuando la fuerza. Puede estar representada por esta colita, o puede estar representada por la cabecita de flecha, ¿no? Generalmente, como ustedes verán, puede ser el punto de aplicación la cola, cuando generalmente la fuerza jala al cuerpo, y será, por ejemplo, la cabecita de flecha, el extremo, cuando la fuerza implica que esté empujando a un cuerpo determinado. Bueno, como ustedes verán, hay algunos elementos adicionales que tiene la fuerza que no lo tienen otros vectores, como la velocidad y el desplazamiento y la aceleración. Particularmente la fuerza tiene estos elementos adicionales, como el punto de aplicación y la línea de acción, por la naturaleza y característica que tiene la fuerza. Las fuerzas en general las podemos dividir de acuerdo a básicamente el tipo de interacción que exista, ¿no? Pero en general podemos nosotros reconocer las llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y es que, si bien es cierto, es el resultado de una interacción y cambios que en este caso se puedan generar, el problema es que no solamente esto voy a poderlo notar a nivel macroscópico, lo puedo también tomar o observar a nivel microscópico, o sea, dentro del átomo. Cuidado ahí. Entonces vamos a tener las llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las llamadas fuerzas gravitacionales, que ya hemos comentado, son fuerzas que aparecen debido a la interacción entre las masas de los cuerpos. Son puramente de atracción, ojo, observen cómo la Tierra atrae a la Luna y viceversa. Acción a distancia. Estas fuerzas son las más débiles de todas, las de menor magnitud de todas las que existen, que son 4, ¿correcto? Son puramente de atracción y, ojo, son fuerzas de largo alcance. Es decir, aunque estos cuerpos están bien alejados, las fuerzas van a tener un valor adecuado, un valor, podríamos decir, considerable, ¿correcto? ¿Pero por qué? Porque estas masas, para que estas atracciones se puedan dar, al menos una de las masas que interactúan deben ser gigantescas. Por ejemplo, si la Tierra nos atrae a nosotros, nuestra masa es pequeñita, pero la Tierra tiene una masa enorme. Y gracias a esa enorme masa, la atracción se da, tiene un valor que es nuestro peso, que es una fuerza considerable con la cual nosotros, si caemos, vamos a irnos hacia la superficie de la Tierra. Pero te habrás dado cuenta que entre, por ejemplo, tu hermano y tú, aunque están cerca, no llegan a atraerse a pesar que tienen masa. Tú no puedes atraer al lapicero a pesar de que el lapicero tiene masa. ¿Pero por qué no se da? Porque las masas son muy pequeñas. Esto explica por qué cuando analizamos el interior de los átomos, las fuerzas gravitacionales no se consideran porque son muy pequeñas. Son imperceptibles. Su valor es prácticamente cero. No es cero estrictamente, pero es prácticamente tan pequeño que tienen una tendencia a ser cero. Ojo ahí.
Entonces, entre, por ejemplo, el Sol y los planetas, esa fuerza existe, tiene un valor considerable, pero porque las masas son gigantescas, son enormes. Entonces, solamente son considerables cuando las masas son gigantescas y despreciables si las masas son muy pequeñas. Las fuerzas electromagnéticas son otro tipo de fuerza fundamental que aparece solo si los cuerpos tienen propiedades eléctricas. Pero cuidado, las cargas pueden estar interactuando en reposo y solo aparecerán fuerzas eléctricas, que ya hemos visto que pueden ser de atracción o repulsión. Pero cuando las cargas se mueven una respecto a la otra, inmediatamente aparece otra fuerza llamada fuerza magnética. Por eso que cuando ya se están moviendo, la propiedad eléctrica y la naturaleza de la fuerza que aparece, ¿correcto? Por eso reciben el nombre de fuerzas electromagnéticas. Son consecuencia de una interacción a distancia, ¿correcto hasta ahí? Y además, son fuerzas que caracterizan a las fuerzas de contacto. Cuando los cuerpos se ponen en contacto, sus superficies están en contacto, ¿qué hacen? Interactúan los átomos, moléculas que las conforman. ¿Y quiénes son los que interactúan? Los electrones que están en la última órbita de estos átomos. Ellos interactúan y muchas veces por eso los cuerpos terminan pegándose, terminan adheriéndose uno sobre el otro. Y aunque no lo creamos, a nivel atómico es una interacción a nivel de cargas, a nivel de electrones. Por eso también reciben el nombre de fuerzas electromagnéticas. Acá está, por ejemplo, un imán, cómo está trayendo a los clavitos, fuerza magnética, ¿correcto? Pero esto es como consecuencia de que en el interior del imán y en el interior de los clavitos hay cargas eléctricas que se están moviendo. Eso lo vamos a explicar después. El hecho de que el peine se encuentre electrizado por haberlo frotado sobre tu cabello permite que pueda traer los pedacitos de papel. Y el hecho de que yo pueda empujar un cuerpo, como hay una interacción entre los átomos o moléculas que están en las superficies en contacto, entonces interactúan los electrones en contacto o que están presentes ahí, por eso también se le llama a las fuerzas de contacto fuerzas electromagnéticas. Bueno, pero dentro del núcleo también nosotros vamos a tener fuerzas que son responsables de la interacción entre las partículas que se encuentran en el núcleo. Un detalle importante, dentro del núcleo, nosotros tenemos partículas como electrones, protones y neutrones. Los electrones son partículas elementales y que no se pueden dividir porque no están formadas por otras partículas. Por eso se le llama partícula elemental y están orbitando alrededor del núcleo. Ojo, alrededor del núcleo. Pero dentro del núcleo tenemos protones y electrones. Pues bien, en primer lugar, nosotros vamos a tener las fuerzas nucleares débiles, porque lógicamente está presente dentro del núcleo. ¿Pero dónde? Allá. Está presente dentro de estas partículas que conforman el núcleo, los protones y los neutrones. ¿Por qué, profesor? Porque estos protones y neutrones están formados por otras partículas que, si bien es cierto, no existen libres, conforman estas partículas que se llaman los quarks. Los quarks son partículas que forman los llamados protones y electrones. Y la forma como ellos interactúan hace que estas partículas estén juntas formando el protón y el neutrón. Yo las puedo separar, puedo transformar una en otra, lo que le llamamos a llamar una desintegración. Pero solo debido a que nosotros podemos vencer estas fuerzas. Por lo tanto, estas fuerzas fundamentales de la naturaleza, llamadas nucleares débiles, ¿correcto hasta ahí? Son fuerzas que están presentes dentro de estas partículas, ¿no? Y además también están presentes en las interacciones de elementos que se pueden formar. Por ejemplo, el deuterio con el tritio interactúan entre sí y estas fuerzas nucleares débiles hacen que se junten y se forme, ¿qué cosa? El helio. De la misma forma como los quarks interactúan, se juntan y forman un protón o un neutrón, de la misma forma. Yo junto un deuterio con el tritio y esas fuerzas que permiten que ellos se junten, ¿correcto? Se llaman fuerzas nucleares débiles y hacen que el helio tome forma y aparezca como un elemento adicional. Aparte, un desprendimiento de un neutrón y un desprendimiento de energía.
Y las fuerzas nucleares fuertes son aquellas que existen debido a la interacción entre protones y neutrones llamados nucleones. Estas son fuerzas puramente de atracción y de corto alcance porque toman un valor intenso cuando los nucleones están cerquita. Gracias a estas fuerzas, los núcleos se mantienen compactos. Difícilmente podemos separar los núcleos, a no ser que le entreguemos una enorme cantidad de energía, separemos un poco los núcleos y hagan que ellos se dividan. Porque recuerda que tenemos los protones que tienen la misma carga eléctrica en signo. Entonces, dentro del núcleo hay dos fuerzas presentes. Las fuerzas nucleares fuertes, que mantienen a los nucleones como son protones y neutrones juntitos, pero también existen las fuerzas eléctricas de repulsión debido a la carga positiva de los protones. Pero como los nucleones están muy cerquita, estas fuerzas nucleares fuertes son tan intensas que predominan y superan a las fuerzas eléctricas de repulsión, entonces el núcleo se mantiene compacto. Pero ¿cómo logro que los núcleos se separen? Por ejemplo, en una reacción nuclear. Le entrego energía a los núcleos para que los nucleones se puedan separar. Normalmente se bombardean los núcleos con neutrones, ¿correcto? En los reactores nucleares. Entonces, golpeamos los núcleos y hacemos que los nucleones se separen. Pero eso tiene que ser una tremenda energía para poder vencer las fuerzas nucleares fuertes. A la hora que separamos los núcleos, estas fuerzas se debilitan y las fuerzas de repulsión eléctrica predominan, tienen mayor valor y es por eso que logramos que los núcleos logren dividirse. ¿Correcto? Lo que se conoce como una fisión nuclear. Muy bien. Como tú verás, acá el núcleo se mantiene compacto gracias a las fuerzas nucleares fuertes. Noten cómo están los protones con carga positiva tratando de separarse, pero las fuerzas nucleares fuertes, que son muy intensas, no lo permiten. Por eso que es bien difícil con energías normales poder nosotros, en este caso, separar núcleos y liberar grandes cantidades de energía. Muy bien. Las leyes de Newton son principios, ¿correcto? Son fundamentos, que en este caso rigen el movimiento de todos los cuerpos. Y solo son válidas respecto a observadores o sistemas de referencia que en este caso se encuentran en reposo o viajando con MRU, es decir, observadores que no deben tener aceleración. Solo son válidas respecto a ellos y solo ellos los van a usar. Cuidado ahí. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, nos dicen que toda partícula en ausencia de fuerzas se mantendrá en reposo o viajando con MRU. Es decir, toda partícula en ausencia de fuerzas no tendrá aceleración. Su velocidad no va a cambiar. Su equivalente es que si yo le aplico un conjunto de fuerzas, la suma de fuerzas debe ser 0 para mantenerse en reposo o seguir viajando con velocidad constante sin aceleración. Y justamente por eso el nombre, porque la inercia es una propiedad que hace que los cuerpos se opongan a que su estado de movimiento cambie. Por lo tanto, todo cuerpo en estado de reposo tratará de seguir en reposo. Se opondrá a perder su estado de reposo. Y si está en movimiento, tratará de oponerse, se opondrá o tratará de mantener su movimiento y evitar que se detenga. La inercia se mide con una cantidad física escalar llamada masa y se mide en el sistema internacional en kilogramos. Por eso que la masa cuantifica la inercia. Ahí tenemos un cuerpo en reposo, yo le aplico fuerzas, pero si yo quiero que siga en reposo, la fuerza resultante será 0. Si el cuerpo está viajando con MRU y yo quiero que siga viajando con MRU, la fuerza resultante debe ser 0. Bueno, ahí está la inercia. Esta bicicleta está viajando con una velocidad, choca, inmediatamente sale disparado porque trata de seguir en movimiento. Su inercia, en este caso, lo va a permitir. Newton en su tercera ley establece que cuando los cuerpos interactúan, ya sea por contacto a distancia, se van a ejercer fuerzas de igual magnitud y dirección contraria. Estas van a aparecer en forma instantánea, ni bien la interacción se produzca. Las fuerzas van a actuar en cuerpos distintos, correcto hasta ahí, y por eso nunca se van a anular, porque están actuando sobre cuerpos diferentes, y no siempre van a causar el mismo efecto. Mira,
En el despegue de una nave espacial va a existir una interacción entre la nave y los gases del combustible que se liberan. En esa interacción el cohete es impulsado por los gases. ¿Por qué? Porque en la explosión el cohete genera una fuerza con la cual expulsa los gases. Y los gases lo que hacen es darle una reacción, generar una reacción sobre el cohete y lo impulsa. Estas fuerzas son tremendas, por eso que el despliegue o la liberación de energía debe ser enorme. Mira, las flechitas son de dirección contraria y ambas son de igual magnitud. Una actuando el cohete y otra actuando en el combustible. Cuando pateo una pelota igual, habrá una fuerza sobre la pelota y otra fuerza sobre el pie. Cuerpos distintos, miren las fuerzas, actúan en direcciones contrarias, con igual magnitud, pero siempre es sobre cuerpos diferentes. Acá hay una interacción a distancia, la Tierra ejerce una atracción en la Luna como la Luna atrae a la Tierra, ambas de igual magnitud, pero están actuando sobre cuerpos diferentes. Como verán, no se pueden operar porque están actuando en cuerpos diferentes. Ellas actúan y aparecen a la vez. Al igual cuando yo pateo una pelota, inmediatamente aparecerá una fuerza sobre la pelota e instantáneamente sobre el pie. Igualmente cuando golpeo un martillo, habrá una fuerza sobre el martillo y una respuesta del clavo sobre, una fuerza sobre el clavito por parte del martillo y una respuesta del clavo sobre el martillo. Ambas de igual magnitud, direcciones contrarias y siempre actuando sobre cuerpos diferentes. En el diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos es simplemente dibujar las llamadas fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema que de manera imaginaria lo aislamos de todo un sistema. Cuando hablo de un cuerpo, puedes hablar de un bloquecito, una pelotita, o también si hablado de un sistema, pueden ser dos cuerpos en contacto ligados por una cuerdita. Las fuerzas principales que nosotros debemos tener en cuenta en un DSL, como yo consecuencia de las experiencias, una es el peso o fuerza de gravedad, la tensión si hay cuerda, la normal si hay contacto en una superficie, la fuerza elástica si hay resorte, y la fuerza de rozamiento si la superficie de contacto es rugosa, es áspera. En un DSL solamente van las fuerzas externas, nunca las internas. Las fuerzas internas son consecuencia de la interacción entre cuerpos que interactúan entre sí, pero al tomarlos como un sistema, estas fuerzas se esconden y no forman parte del DSL. Ojo, no se anulan, simplemente se esconden y no actúan o no aparecen en el DSL. Veamos. Ahí tenemos una pelotita sujetada por dos cables. Primera fuerza, el peso. Como hay dos cables, dos tensiones. La fuerza de tensión siempre se grafica sobre la cuerda saliendo del cuerpo. O sea, al no haber contacto, no hay normal. Completé el DSL. El DSL me indica cuántas fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Así que si yo te pregunto cuántas, tú debes hacer el DSL y contarlas. Por ejemplo, acá tenemos tres cuerditas unidas en este nudito y sujetan al bloquecito. Veamos el bloque primero. Peso y la cuerda que la sostiene, tensión. Pero como este nudo converge en tres cables, tres tensiones, cada una saliendo del nudo, fíjate bien. Pelotita en contacto con una superficie, planos inclinados, primero su peso. Observen cómo el peso actúa sobre el centro geométrico del cuerpo. Siempre el peso apunta hacia abajo, nunca hacia arriba ni a los lados, vertical y para abajo. Contacto, como hay dos contactos, dos normales, observen que estas fuerzas de apoyo siempre actúan apuntando hacia el cuerpo y perpendicular a la superficie de apoyo. Cuidado ahí. Acá también, mira, ven, peso. Como hay tres contactos, 1, 2, 3. Los tres actúan sobre la esfera y perpendicularmente a las superficies de apoyo. No hay cuerda, no hay tensión. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acá también, una pelotita sujetándose por una cuerdita. Primero el peso, la tensión saliendo del cuerpo y debido al contacto, la normal. Lo que pasa es que en algunos cuerpos hay cables, hay veces no hay, hay veces hay contacto, hay veces no hay.
Acá tenemos una barrita, mira. Su peso primero, vertical y para abajo, pasando por el centro de la barra, si es homogénea. La tensión en el cable saliendo de la barra y la normal en el contacto con la pared apuntando hacia la barra, perpendicular a la pared. Cuando hay cuerpos ligados por cablecitos, se analizan uno por uno. Primero el bloque, peso, y la cuerda que lo sostiene, la tensión. Pasemos a la esfera, primero el peso, la tensión y la normal. ¿Correcto? Ahora, este valor de tensión será el mismo cada vez que la cuerda pase por una polea. Esta polea ideal, que es lisa, transmite el valor de la tensión. Y básicamente viene a ser el objetivo de las poleas. Las poleas son dispositivos que transmiten el valor de la tensión. Si acá es 20 newtons, acá también será 20 newtons. Igualmente acá, dos bloquecitos, peso, tensión, normal. El otro también, peso, tensión, normal. Fíjense cómo las tensiones salen del cuerpo sobre la cuerda y las normales apuntan hacia el cuerpo perpendicular a las superficies. Estas tensiones tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque se transmiten a través de la cuerda debido a la presencia de la polea ideal, que es lisa. Igual acá, dos bloquecitos, peso, tensión, peso, tensión. Acá no hay normal, porque no hay contacto en ninguna superficie. Y el valor de esta tensión es el mismo, debido a que está pasando por una polea ideal. Cuerpos en contacto los separo imaginariamente. Sobre el bloque 1, peso, normal en el piso. La normal debido al contacto con el bloque 2 y la fuerza que lo empuja por la izquierda. Bloque 2, su peso vertical para abajo, la normal en el piso hacia arriba, perpendicular al piso, y la fuerza de contacto entre ellos. Cuando los cuerpos están en contacto, justamente aparecen estas fuerzas que son pareja de acción y reacción. Esta fuerza es la acción del bloque 2 sobre 1 y esta verdecita es la acción de 1 sobre 2. Fíjense bien, tienen direcciones opuestas y son de igual magnitud y están actuando sobre cuerpos diferentes. Igualmente esta es esfera, miren. Esfera A, peso, correcto, peso. En este caso, normal en el piso, fuerza de apoyo en el plano inclinado superior.